Hola, soy Iñaki de la Parra, me gustan los negocios, el emprendimiento y los deportes de resistencia. Y en este canal vamos a taclear precisamente esos temas, especialmente los que involucran crecimiento personal, negocios y tu emprendimiento. Por cierto, yo no creo ni en las recetas mágicas ni en las balas de plata, así que si estás esperando un tema gurú, salte del canal y busca otro en YouTube. Si tú quieres estar aquí para mejorar, estás en el lugar indicado. Hoy te voy a compartir 3 cosas importantísimas. 1, la vida es injusta. Es injusta y la meritocracia es estúpida. Ese es el primer punto que vamos a taclear el día de hoy. Punto número 2, le vamos a entrar con todo a la ecuación del éxito. Y esta ecuación la destilo de un libro que te voy a platicar un poquito más adelante, pero es simplemente el juego limpio multiplicado por la ventaja injusta. Entonces le vamos a entrar a ese concepto y para terminar te voy a dar herramientas, un método que viene derivado del método Miles, por sus siglas en inglés, y que en español le vamos a poner el método Diles a todos ustedes de qué se trata. Entonces, vamos a hablar de dinero, de inteligencia, de estar en el lugar adecuado, de la suerte, de la educación, de la experiencia y del estatus, que nos encanta en México el tema del estatus. Mi método es bien simple, ya lo conoces, leo, aprendo, escucho, experimento y se lo transmito a ustedes. Bienvenidos y vamos a entrarle con todo. Y estuve cocinando casi durante 12 meses esta Biblia de los hábitos. Y hoy te voy a, rápidamente, son 400 hojas, 10 capítulos, y te voy a compartir brevemente los 10 capítulos de qué tratan. El 1, hábitos. 2, nueva versión de ti mismo. 3, nivel avanzado, diseño de hábitos. 4, las reglas de oro para introducir los hábitos maestros. 5, desencadenantes de hábitos. 6, entorno de elección. 7, cómo otras personas pueden ayudarte a cambiar de hábitos. 8, qué hacer si el hábito no funciona. 9, hábitos que inspiran hábitos. Y para terminar, actúa. Eso aquí. Así que aquí abajo te dejo el enlace. Estamos listos para enviártelo a tu casa, pero ya. Gracias. Como te decía, vamos a taclear 3 puntos. La meritocracia va a ser el primer punto que vamos a atacar. Esta meritocracia que a mí tanto me molesta, me desgasta y que creo que es un lastre que acarreamos desde las épocas aquellas de la aristocracia con los griegos y que seguimos mermando y permeando a la vez en nuestras sociedades. Vamos a entrar rapidísimo a destilar de qué se trata la meritocracia para entender bien este concepto y por qué yo no estoy de acuerdo con él y creo que puede estar arruinando completamente tu vida y tu emprendimiento y tu crecimiento personal. Viene del latín meritum. Meritum significa debida recompensa, aquello que te mereces. Ya ves por dónde va la cosa. Y viene del sufijo griego kratos, que significa poder y fuerza. Entonces el concepto ya empieza a trillarse un poco porque es debida recompensa, poder y fuerza. Vamos a ponerlo por ahí. Y surge como una cosa del tema aristocrático en el pasado, muy pasado, desde la época de los griegos, inclusive un poquito antes, donde era una forma de legitimizar los privilegios de las personas, ¿no? De los privilegios heredados, de las jerarquías. Entonces, tiene un carácter desde mi punto de vista, me estoy politizando un poco en la plática, pero es muy importante que lo entendamos en este contexto, porque tiene un carácter antidemocrático, lo cual yo creo que es muy malo, y además elitista. Y este carácter antidemocrático y elitista que sucede en todo el mundo, pero especialmente en nuestra sociedad, a veces en la sociedad mexicana, el tema del elitismo creo que es uno de los peores lastres que traemos, y esta democracia antidemocrática que vivimos en las empresas, inclusive en los sistemas políticos que nos hemos visto envueltos en México desde hace siglos, pues
consolida privilegios sociales, en los cuales es una realidad, podemos o no podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero eso empieza a hacernos entender de qué va el término meritocracia. Mérito significa básicamente inteligencia y esfuerzo, ¿verdad? Entonces, tú dirías, si soy una persona inteligente y me esfuerzo mucho, y estoy empezando a apuntar hacia el siguiente punto, que es la ecuación del éxito, pues debería ser exitoso. Y la respuesta es no. Y te voy a decir por qué no. Porque las oportunidades, desgraciadamente, no son iguales para todos. Y digo desgraciadamente o afortunadamente, porque de ahí, de este concepto, más adelante que veamos la ecuación del éxito, vamos a poder destilar por qué al no tener las mismas oportunidades, podemos utilizar ese apalancamiento también para salir adelante. Porque historias conocemos de todas, de los privilegiados y de los no privilegiados. Y eso es donde vamos a empezar a entrarle más adelante. No me quiero perder ahorita. Quiero seguir clavado en el tema de meritocracia, pero es muy importante entender esa parte de qué significa mérito. Y también creo que el mérito y todo este concepto trillado puede significar un problema de actitud, ¿no? Un problema de actitud ante el éxito que lleva a dividir a las personas entre ganadores y perdedores. Entonces, el éxito muchas veces lo solemos interpretar como gané o perdí. Eso no es el éxito. Yo creo que eso no es el éxito. No es ganar o perder. Ganar o perder es un resultado. Y los resultados no son garantía de éxito. De ahí que veas muchas personas muy inteligentes, muy frustradas y muy poco felices, o gente con mucho dinero, muy frustradas y muy infelices. Entonces no confundamos procesos con resultados. De eso ya hemos hablado en el pasado, pero es bueno volver a esos principios básicos, ¿no? Lo mismo en el tema de mérito y meritocracia. Entonces, creo que esta postura de este problema de actitud sobre dividir a las personas entre ganadores y perdedores, pues crea arrogancia, ¿no? Y la arrogancia genera humillación hacia los que quedan atrás. Y yo creo que si estás humillando, y creo también que si no tienes la humildad de saber que hay que saber perder para poder ganar, y es un ciclo, ¿no? Y no entiendes que es parte del proceso, sino simplemente te enfocas en el resultado, ganar, eso significa éxito, ganar poder, ganar dinero, ganar lo que tú quieras ganar, pues te vas a perder en el camino, y entonces vas a empezar a mermar tu mentalidad con la meritocracia, que yo creo que es un veneno la meritocracia, porque nadie se merece nada, o pues todos nos merecemos todo. Entonces más bien hay que partir del punto de partida de por qué, mira, un planteamiento muy sencillo, por qué las personas, ya sean ricas o pobres, inculcan a sus hijos. Vamos a hablar de los hijos, de aquellas personas que son padres, y si tú eres un hijo, pues seguramente vas a poderte identificar con la postura del hijo, no del padre, pero todos somos hijos de alguien, ¿no? Entonces vamos a ponernos a la postura de los hijos. Nuestros padres nos inculcan cosas, ¿no? Nos enseñan cosas. Nuestros jefes en los empleos que tenemos nos inculcan cosas. Nuestros socios en los negocios, las familias, las comunidades. Y gran parte de esa aura que nos inculca la cultura, la sociedad, es que si te esfuerzas y trabajas duro, lograrás las metas que te propongas. Y ese es un mensaje de meritocracia. ¿Por qué? Porque vamos a trasladarlo al tema del deporte. Vamos a imaginarnos unas personas corriendo en un maratón o en una carrera de 10 kilómetros y están realmente esforzándose y trabajando durísimo para llegar a la meta de los 10 o de los 42 kilómetros. Entonces, que te esfuerces y que estés trabajando durísimo para llegar a la meta no significa nada. El esfuerzo es parte del proceso, pero no te garantiza ni te hace merecer que deberías de ganar la competencia porque te estás esforzando muchísimo y estás trabajando durísimo. Esa mentalidad
yo creo que mal orientada, puede ser significativamente dañina para la sociedad. ¿Por qué? Porque la inspiración y la motivación para esforzarse está muy bien, y eso hay que transmitírselo a nuestros compañeros, empleados, amigos, socios, hijos, papás, comunidades. Eso está bien, está muy padre. El problema es que hay que tener mucho cuidado al combinar ese mensaje con otro, y ahí es donde se empieza a desviar el propósito y empieza a entrar la meritocracia. Y es, por ejemplo, trabajar duro no solo para obtener un trabajo, por ejemplo en el caso de la educación, ¿no? Que te dicen tus papás, oye, hay que estudiar y trabajar muy duro para obtener un trabajo que te permita ganar mucho dinero. Ah, pues sí, sino por el amor que debes de tener al proceso de aprendizaje. ¿Te fijas en lo que la meritocracia se está enfocando exclusivamente en el esfuerzo, el trabajo y el resultado? Trabajar duro y esforzarse mucho puede no significar nada si no hay un perseguir el proceso per se. Y ahí es donde se puede ir todo al traste, ¿no? Por ejemplo, la educación pues no es un instrumento de progreso económico. No debe de verse simplemente como tal. Es un resultado pero debe de ser inculcar, por ejemplo, que el éxito no va a suceder de la noche a la mañana. Que requiere esfuerzo, sí requiere esfuerzo, pero en gran parte el esfuerzo está en un contexto que muchas veces no depende de ti, y es de lo que vamos a hablar en la ecuación del éxito. Parte de tu ganancia en el éxito, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de llegar a una meta en el deporte, vamos a hablar de que lograste un emprendimiento de poca madre, de que lograste educar a tus hijos, lograste educarlos de poca madre, es gracias también a muchos otros factores que no solemos considerar. Maestros, el lugar donde naciste, la comunidad donde te desarrollaste, los tiempos en que vives, las circunstancias, las ventajas de las que hayas podido disfrutar si naciste en una familia más adinerada que en otra, te ayudará en unas otras cosas y en otras no. Si naciste en un lugar donde hay más pobreza que en otro, si estás en el norte o en el sur, si hace calor, si hace frío, si tus papás fueron sobreprotectores o no, todo va a tener pros y contras, es a donde voy. Entonces, de esto más le vamos a entrar en el tema de educación cuando le entremos al tema del DILES, que viene de todo este acrónimo que te voy a explicar en las herramientas de cómo destilar. Pero no me quiero perder en el tema de la educación, que es simplemente un ejemplo para ti. Pues es muy importante enseñar que el éxito solo es el resultado del esfuerzo. Es una falacia. No se nos puede olvidar cuando estamos educando, cuando estamos transmitiendo, que es mi opción aquí contigo, convencerte, que agarres, que no se te olvide, escribirlo con sangre, en pluma, lápiz, papel, un recordatorio. Estás en deuda con los demás, incluida tu comunidad. Tú estás logrando el éxito en gran medida por tu ventaja injusta, que es parte de lo que te voy a explicar. No te lo mereces. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, es que te mereces lo mejor, todos nos merecemos lo mejor, todos nos merecemos tener los medios para vivir, pero es como, pues es que nadie se merece nada. Ese término de la meritocracia es que se ha esforzado muchísimo, se merece tener su propia empresa, tener el mejor puesto de trabajo. No, la vida es injusta. La meritocracia es como la aristocracia y como todos estos puestos que se heredan, y eso no tiene ningún sentido en la vida. Es una realidad, pero no tiene ningún sentido. Entonces rompe con la meritocracia. Rompe con la meritocracia. Ese es el primer punto, ¿no? Debemos criar personas que tengan un sentido de gratitud y humildad cuando tengan éxito, y a pesar de no tenerlo, mantenerse en ese proceso de gratitud y humildad. Y a mí me gusta, politizando un poco el tema, ¿no? Un poco lo que dice Nassim Taleb. A nivel política monetaria,
dice él ser un liberal, ¿no? A nivel estatal, más como un republicano, ¿no? Demócrata, y con los amigos, con la familia, un socialista, ¿no? Y lo que está tratando yo creo que de decirnos aquí Nassim Taleb, dándonos como un pintarrajeado de que pues finalmente es un poco de todo, es que poner etiquetas de si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres rico, si eres pobre, si te mereces o no te mereces, la cosa no va por ahí. Todos tenemos un poquito de todo, y la cosa está en ser humilde y también en regresar a los demás. Entonces, yo creo mucho no en el capitalismo, pero sí en el libre mercado, ¿no? Creo que es un libre mercado para todos, para que seamos exitosos en nuestros propios términos. Y por eso le vamos a entrar ya a la ecuación. Pero que no se te olvide, nadie se merece nada. Rompe con ese tema, y la vida es injusta. Apaláncate en lo que verdaderamente tienes, que es lo que vamos a ver ahora en la ecuación del éxito. Entonces, ya hablando de la ecuación del éxito, de un libro que me encanta, Unfair Advantage, que te voy a platicar un poquito más de él al final del video, tomo esta ecuación que nos dice que el éxito es igual a el juego limpio multiplicado por la ventaja injusta. Y tú vas a decir, Iñaki, ¿qué me estás tratando de decir? Te voy a explicar muy bien a qué me refiero con juego limpio, por qué se multiplica y no se suma con la ventaja injusta, para entonces sí hablarte del éxito. Pero voy a entrarle también un poquito al tema de meritocracia y darte un poquito más de contexto antes de entrarle a explicarte qué significa juego limpio y ventaja injusta, ¿no? La vida, ya te lo dije, no es un terreno de juego limpio. Eso tenemos que aceptarlo. Todos tenemos menos o más cosas, menos o más habilidades. Las circunstancias nos pegan diferentes, pero con lo que hay tienes que actuar, ¿no? Definitivamente no todos tenemos las mismas oportunidades y hay que aceptarlo. Nadie, ni tú ni yo, somos el típico self-made, ¿no? Es que yo me hice. Nadie se hizo. Nadie se hizo solito, ¿no? O nadie se debe el éxito a sí mismo. Si tú sigues creyendo que estás donde estás, o que tienes lo que tienes, o que has logrado lo que has logrado por ti mismo, estás en una mentalidad de un niño de 3 o 4 años donde tu self, tu inner self, tu yo interior es más grande que nada y no has terminado de madurar y de entender cómo funciona la vida. Entonces ahí alerta y necesitas poner mucha atención, ¿no? Otra cosa muy importante, no solo se trata de trabajar duro y de esforzarse, eso queda claro, ¿no? Eso no te hace que te merezcas nada. Tal vez inclusive pudieras estar trabajando muy duro y esforzándote mucho de forma estúpida. Entonces, trabajar duro y esforzarte mucho para mí no significa nada. Significa que, ok, bueno, puede ser parte de la ecuación, pero no necesariamente significa nada más, ¿no? Hay que poner el trabajo, hay que poner las horas, hay que poner la inteligencia, pero no hay garantía de que por eso te merezcas algo, ¿no? Y ya para como terminar de contextualizar, pues una gran parte es trabajar el sistema, vamos a decir, ¿no? Lo que ya hay. Necesitas aprender. El sistema está puesto, el sistema de cómo operamos como humanos, política, económicamente, cómo están las circunstancias. Tienes que aceptarlo, todos estos puntos que te dije, y decir, bueno, esto es como está, me gustaría que fuera diferente, bueno, qué padre, pero apaláncate en lo que ya tienes. O sea, seamos realistas. Todos nos gustaría decir, no, es que si yo tuviera, y si yo hubiera nacido, y si yo fuera como él, y tratamos de entonces, porque no tenemos eso, minimizar a los éxitos de las otras personas, pero la realidad es que no contextualizamos, ¿no? Podemos contextualizar muy bien
a nosotros mismos y ya, porque medio nos conocemos bien y sabemos dónde estamos y de dónde venimos, y en vez de autoflagelarte de lo que no tienes, que ves que sí tienen los demás, material, emocional, intelectualmente, enfócate y apaláncate en lo que tú tienes, y es a donde vamos a empezar a migrar en la ecuación, ¿no? Trabajar de manera inteligente, en pocas palabras. De ahí sale este concepto que ya te mencioné en el modelo de la ecuación del éxito del libro de Unfair Advantage, y la idea de ventaja injusta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un basquetbolista. Sus circunstancias de ser muy alto, pues eso es circunstancial, le tocó ser muy alto, tuvo que desarrollar habilidades, versus alguien que está desarrollando habilidades, quiere jugar básquetbol, pero está bajito. O sea, eso es circunstancial, no hay nada que podamos hacer ahí. No significa que el bajito no lo pueda lograr. No va a tener las mismas habilidades que el grandote. Lo mismo va en otras áreas de la vida. Lo estoy súper simplificando, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero con circunstancias. Están fuera de tu control para acabar pronto, ¿no? Y con el método Miles, que por sus siglas en español le vamos a decir Diles, y te lo voy a destilar al final del video, vamos a entender y a poder destilar cuáles son tus ventajas injustas, porque todos tenemos ventajas injustas, esa es la cosa. Como todos somos únicos, todos somos diferentes, cada uno de nosotros en diferentes áreas tiene ventajas injustas. La cosa es cuando te quieres perder en tú tener las ventajas injustas de alguien más. Ese es el camino a la perdición. El camino al éxito es enfócate en tus ventajas injustas, que son injustas para los demás, pero tú las tienes, multiplícalas, eso sí, por el juego limpio, y te vas a ir para arriba, vas a ser exitoso. ¿Por qué? Porque vas a poder ser feliz, disfrutar del proceso y por ende tener mayores posibilidades de ser consistente, mantenerte en el camino y obtener buenos resultados, ¿no? De ahí es donde nacen las ventajas competitivas de las empresas, de los países, de aglomerar esto en grandes cantidades de personas, y luego se hacen estos clústeres como Silicon Valley, por ejemplo, para temas de tecnología, y se hace una suma colectiva de emprendimientos, valores familiares, temas empresariales, comunidades, inclusive países. Tú piensas en México y piensas, por ejemplo, en Finlandia, y se hace como un clúster de país y empiezas a clasificar cuáles son las ventajas competitivas de ambos países, completamente distintos, y pueden ser competitivos en diferentes áreas, con diferentes habilidades. ¿Por qué? Porque están en circunstancias distintas, a pesar de vivir en el mismo mundo, inclusive en el mismo mundo macroeconómico. Así es como tú te tienes que visualizar, ¿no? Es muy palpable, ¿no? Ese ejemplo del país te puede funcionar muy bien. Ahora, te voy a explicar más a detalle ahora sí los dos temas, ¿no? Pero vamos a entrar ahí por la ventaja injusta. Ahora, jugar limpio, que te decía que es parte de la ecuación, significa todo lo que tú y yo decimos, no, pues es que eso yo sí lo puedo hacer y se merece, esa meritocracia que me revienta la palabra, ¿no? Pero bueno, ese trabajo, esa disciplina, esa resistencia, esa consistencia, ese cuate que se para, va a correr, hace su trabajo, ese como que dices, oye, es que se merece, ¿no? Tener ese como que tú sientes que es justo, que es juego limpio, porque tú también lo podrías hacer si le echaras ganas. Ese juego limpio, eso se tiene que tener. Entonces, pues sí, el trabajo va a haber que ponerlo, ¿no? Lo que todos vemos como justo para obtener un resultado. Eso es lo que yo defino como juego limpio. Te repito, la persona que se levanta temprano, trabaja, se esfuerza, pero no en el término de meritocracia, sino en el terreno de, pues todos nos podemos esforzar, todos nos podemos poner a trabajar duro, nos podemos levantar temprano. Entonces, pues todo eso es juego limpio, ¿no? Porque todos lo podemos hacer, ¿no? Todo aquello que implica sudor y que se ve como terreno parejo, que tú podrías tener ahora mismo, eso es el juego limpio. Ahora, hablamos de la ventaja injusta. La ventaja injusta, te decía, no suma, sino multiplica en la ecuación, porque involucra el juego limpio y multiplica tu parte
de ventaja injusta. ¿Y qué es esa ventaja injusta? Pues es todo aquello que no todos podemos tener y en lo cual nos apalancamos para multiplicar las posibilidades de éxito, ¿no? Así se forman las ventajas competitivas. Te voy a poner el ejemplo de alguien que hereda dinero, ¿no? La persona que hereda dinero pues no controla si hereda el dinero o no lo hereda, cuánto dinero hereda, pero bueno, va a tener una ventaja competitiva tal vez sobre ti que no tienes esa herencia. Entonces, tu primera reacción es, entonces él sí puede porque heredó el dinero. Bueno, él tiene la ventaja competitiva del dinero, va. ¿Qué ventaja competitiva entonces tienes tú? Mi pregunta es, ¿qué ventaja competitiva, qué ventaja injusta tienes tú? Entonces vamos a empezar a plantearnos las ventajas injustas como aquellas cosas individuales que son radicalmente diferentes entre todos y cada uno de nosotros, pero que todos tenemos. Ya tienes de facto tú ventajas injustas. La pregunta es cuáles son y cómo las vas a usar. ¿Sí me explico? ¿Cuántas historias de empresarios? Vamos a hablar de empresarios que sí, empresarios que han tenido mucho dinero y lo han sabido hacer de ahí porque heredaron y porque tienen los contactos y lo que tú quieras. ¿Y cuántas historias de empresarios exactamente lo opuesto, que no tenían nada y que eran pobres y que lo lograron? Porque supieron cada una de las partes supieron apalancar. Yo no estoy hablando de quién se esforzó más, quién se esforzó menos, no. Quien supo usar, sí, el trabajo, el juego limpio, porque ambos seguramente se tuvieron que levantar temprano, trabajar, hacer las cosas en contextos diferentes, con ventajas competitivas distintas, con ventajas injustas distintas, pero ambos en los extremos opuestos se supieron apalancar. Y ahí está la clave. ¿Cuáles son tus ventajas injustas? Las que son injustas para los demás porque no las tienen. Entonces, para ayudarnos a, ahora sí, entender esto, vamos a entrar al uso de la herramienta, del método MILES, por sus siglas en inglés, que por sus siglas en español es DILES: dinero, inteligencia, lugar, educación y status, ¿no? DILES. Y vamos a destilar estos puntos para que tú pienses dónde están tus ventajas injustas, que las puedas detectar. También, si te es interesante, dónde están las de los demás, pero en vez de me merezco, se merecen, nos olvidamos un poquito de eso porque vamos a jugar en el mismo terreno, en el juego limpio, lo que ellos pueden hacer, lo que tú puedes hacer, pero lo que tú tienes diferente y en lo cual te puedes apalancar. Y usarlo realmente como un arma, porque eso es lo que es un arma, es algo que ellos no tienen. Entonces, si lo canalizas bien, se puede convertir en eso, tu ventaja competitiva. Vamos a entrar a hablar de la primera, de la D, del delay. Dinero. Dinero, prestigio, poder, son ventajas injustas. Totalmente de acuerdo. Hay ejemplos de muchos empresarios, de políticos que la hacen. Existe una disparidad, existe una disparidad significativa entre el éxito de alguien que nació con riqueza y alguien que no. 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo. Pero hay un sesgo aquí. Buscamos personas exitosas, resultados superficiales, y también nos olvidamos, porque estamos viendo el resultado, esas personas que sí están brillando porque la supieron hacer, pero en esos mismos contextos, de hijos de políticos, de hijos de celebridades, se nos olvida que hubo personas que caminaron esos caminos, estaban ahí, y a pesar de eso, no lograron o no obtuvieron el mismo reconocimiento. Ojo con eso. Y entonces eso nos regresa al principio de, pues sí, fue para algunos una ventaja competitiva, pero para muchos otros no lo fue, a pesar de que lo tenían. Y regresa al planteamiento. ¿Cuál es la tuya? Tips de dinero, ahí, en ese punto específico. Usar circunstancias como el dinero o la falta de dinero para despertar
un ardiente deseo de determinación de lograr, de hacer algo y construir y vivir una vida feliz y saludable puede ser muy poderoso. Y a veces ese no tener el dinero se vuelve, esa hambre se vuelve parte de tu ventaja competitiva. ¿Sale? Vamos a entrarle a la parte ahora de la I del diles, inteligencia, que nos da este tema de perspectivas. Alguien con un tremendo IQ intelectual, una tremenda inteligencia. Yo conozco personas así, desafortunadamente no soy una de esas personas. Tú seguramente serás una de esas personas con un IQ genial, o conocerás a alguien que dices que este cuate, qué grado de inteligencia, de eso que brilla, ¿no? De los genios, expertos casi de forma innata ya en un área, ¿no? De estos chavos que le entran al tema de computación y ya programaron un nuevo lenguaje a los 14 años, wow, ¿no? Pues sí, tienen una ventaja desproporcionada, ¿no? Y pues injusta, si quieres verlo así, sobre cualquiera de nosotros. Pero la habilidad y capacidad para aprender y educarse, esa sí la tenemos todos. Inclusive educarnos de manera gratuita, con canales como este, o con libros como mi libro de hábitos 2.0 comercial, que te invito a que compres, porque es una chingonería ese libro. Es un poco de, te doy información casi gratuita, porque tampoco es que cueste una fortuna esto, que te va a permitir hacer cambios pragmáticos y duraderos en tus hábitos, que te pueden entonces sí llevar a catapultar esa parte educativa, intelectual de cambio. Pero bueno, regresando al video, esa capacidad de aprender y educarte la tenemos todos, inclusive de manera gratuita, con herramientas como YouTube, con conversaciones con gente más inteligente o más experimentada que nosotros. Suele argumentarse que no, que la inteligencia son pues factores genéticos y determinan tu inteligencia, y pues sí, hasta cierto punto, pero yo te diría como un tip, ¿no? Tu inteligencia se va a definir mejor si sabes lo que quieres. Entonces, pues la primera pregunta es: ¿qué quieres? Y entonces sí, pues trabaja para conseguir eso que quieres. ¿Qué necesitas como habilidades? ¿Qué necesitas aprender? ¿Qué esfuerzo entonces y qué trabajo debes de poner para adquirir esas habilidades? Y entonces sí, orientarte a ser una persona más inteligente. Tu inteligencia no es la suma de cualidades innatas, desgraciadamente. Esas son tus fortalezas, el producto de tu deseo de aprender. Eso va a despertar tu inteligencia y aplicarte y apalancar esos aprendizajes, esa inteligencia hacia tu ecuación de éxito. Entonces, repito, primer punto: dinero sí, dinero no. Hay que saber cómo apalancarse con dinero o sin dinero. Después, inteligencia, lo mismo. Si naciste genio, pues sí, unfair advantage y vas a ser súper. Pero si no, bueno, ¿qué debes de hacer para entrarle por el otro lado? Y entonces sí, irte apalancando. Tienes que preguntártelo y tienes que responderlo ahí en tu pluma, lápiz y papel, que siempre te pido, porque si estoy hablando como merolico y tú no estás tomando notas, no estás anotando cosas que te gustaría cambiar o haciendo anotaciones mentales, esto no sirve absolutamente de nada, porque esto no es entretenimiento, esto es cambio profundo, y el cambio sin ejecución no puede suceder. Y bueno, vamos a brincar ya dentro del rollo del diles o del método Miles, a la L, que es lugar, ¿no? Es como los bienes inmuebles. Hay que location, ¿no? ¿Dónde está? Pues sí, es muy importante dónde estás, pero necesitas darte cuenta de dónde estás, porque si estás en el lugar adecuado y no te das cuenta de las oportunidades, pues no las vas a poder explotar. Entonces sí hay un componente de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y además darte cuenta de que estás ahí, y además tener acción y hacer algo, porque de otra forma se van las oportunidades y vuelan, ¿no? Evidentemente, si estás en un entorno
que facilita tu crecimiento, usa esa ventaja injusta. Úsala. Sería tonto no usarlo para impulsarte y para mejorar. Evidentemente buscar activamente, meterte en clústeres, clubs, círculos, es muy importante, es fundamental, porque se vuelve una ventaja competitiva. Las empresas lo hacen. A ver, no es lo mismo empezar una empresa de tecnología en la Sierra Madre Occidental que en Silicon Valley, evidentemente, porque allá vas a estar completamente solo y aislado del mundo, y en Silicon Valley va a haber miles como tú que quieren lograr cosas semejantes y se empieza a generar este ecosistema. Entonces, si ya estás en uno de esos lugares, aprovéchalo, ¿no? Y si no estás, busca incorporarte en estos clústeres, ¿no? En estos grupos de personas, de negocios. Inclusive hay grupos fenomenales en Facebook en México, ¿no? De empresarios, de gente que quiere emprender cambios de hábitos. Involúcrate en estos clústeres. Se vuelven ventajas injustas contra la gente que no lo tiene. Y si ya estás ahí, apaláncate y úsalo, ¿no? Eso es muy importante. Dándote un poco mi ejemplo, parte de por qué me vine a vivir a esta área de Europa donde estoy es precisamente por eso, porque sabía que los chances de estar cerca de estos clústeres de emprendedores era mucho más alineado a mis habilidades en Polonia que tratar de irme, por ejemplo, a Berlín, que es otro de estos hubs muy interesantes, o en Ámsterdam en Holanda, o en Barcelona, a pesar de que era más fácil, por ejemplo, en Barcelona por el idioma. Entonces tienes que sopesar muchas opciones para realmente utilizar esa ventaja competitiva o convertir ese unfair advantage en algo en lo que te puedas apalancar, ¿no? Y es una cuestión activa que tienes que estar buscando, ¿no? Porque yo creo que ese tener suerte, vamos a decir, consiste verdaderamente en exponerte, pues sí, a los mejores entornos, ¿no? Exponerte a los mejores entornos y trabajar, sí, con inteligencia, pero mostrando tu trabajo a otros y demostrando el valor que tienes, porque de otra forma, pues nunca vas a tener suerte, porque nunca nadie va a saber lo que haces o lo que sabes hacer o lo que puedes hacer. Y por eso el lugar es tan relevante, ¿no? Tips que te podría decir para este tema, pues es hay que saber tomar acción, ¿no? Esa es una, por ejemplo, si tú me preguntas, una de mis fortalezas, pues yo me he dado cuenta que lo principal que puedo agregar a las personas es que tomen acción. Ahí es donde está uno de mis valores agregados. Entonces, estoy en un clúster donde hay personas que veo que tienen las capacidades de tomar acción, pero no las toman. Entonces yo los convenzo de que las tomen y me vuelvo parte de ese proceso, y evidentemente agrego mucho valor, por lo cual recibo recursos materiales a cambio, significando dinero, ¿no? Entonces puedo agregar riqueza a mi patrimonio. Es un poquito la misma mentalidad que tú deberías de estar teniendo hacia en qué lugar debes de estar o cómo debes de apalancar en el lugar que estás ya, con los grupos, con las personas, con las empresas. Conocer más gente siempre va a ayudarte a expandir, y no necesariamente gente que te guste, ¿no? O sea, creo que estar abierto a una red muy muy amplia, que ahora los canales como LinkedIn, por ejemplo, YouTube, networking online, pero también offline. Conoce más a tus vecinos, a tu comunidad. Si estás en un edificio con tu empresa, ve y habla con los otros empresarios. Posiblemente, si están en el mismo edificio, tengan los mismos medios, estén en circunstancias semejantes, con diferentes retos. Busca esas oportunidades de exponerte. Para mí, por ejemplo, cuando empecé este canal de YouTube era muy difícil. Métete a ver mis primeros videos. No sabía ni cómo entrarle, cómo vestirme, qué decirte, cómo decirlo. Pero mi principio era muy sencillo. Quiero estar allá afuera, tratando de conectarme con más gente, dando mis conocimientos y también exponiéndome de su lado, de ustedes, de sus comentarios, de sus emails, de cuando me contactan por LinkedIn, de oportunidades que puedan salir para ambas partes, ¿no? Entonces, esa apertura
necesita lugar, y está el lugar físico, pero también está el lugar digital. Entonces esa exposición es muy importante que muestres tu trabajo, muestres tu valor al mundo, conseguir que la gente comparta tu trabajo, ¿no? Y que entienda un poquito cómo piensas. Todos podemos ser, de cierta forma, una voz en el mundo, especialmente con herramientas digitales como esta, la de YouTube. Maximiza el valor que le das a los demás. Si no maximizas el valor que le puedes dar a los demás, va a ser muy complicado que la gente conozca cuál es tu verdadero valor. Cuanto más hagas esto, pues evidentemente más posibilidades tendrás, ahora sí, de tener suerte, ¿no? Entonces, como decía un buen escritor, la suerte está echada. Entonces, pues sí, la suerte es un factor, pero también qué tanto te expones a la suerte es tu responsabilidad. Entonces, estar en el lugar adecuado involucra exponerte, exposición. Y pues si te expones, tienes que estar abriéndote, y cuando te abres, pues hay parte positiva, parte negativa, crítica destructiva. Tienes que saber tomar todo como va y como viene, ¿no? Vamos a brincar del diles a la a la educación. Ya te platiqué, entonces sí, de los otros 3 puntos. Punto número 4 va a ser la educación, que involucra todo este tema de experiencia. Y bueno, la educación es la base de la experiencia, ¿no? Y la educación, no me estoy refiriendo a la educación en la universidad. Hay mucha gente que no fue a estas casas o que tuvo exposición a estos cursos, y ahí está, y está con experiencia y tiene educación pragmática, ¿no? Yo creo que es un tema de combinar estas dos filosofías de teoría y práctica para crear una ventaja más significativa, ¿no? Eso es muy importante. Creo que la educación es un proceso continuo. No vas a la escuela y se acabó el proceso educativo. Tú te estás educando con este video. Tú vas y buscas libros y te sigues educando. Vas y hablas con personas, te metes a trabajos, intentas emprendimientos. Todo eso es teoría, práctica, exposición, educación, finalmente experiencia. Proceso continuo. No finito. La educación nunca termina, y las personas que dicen yo ya terminé de estudiar, es como ya no puedo aprender nada más. Es una limitante importante en tu mentalidad. No caigas en ese error, porque es un error muy grave, ¿no? Las universidades, las escuelas, los cursos no van a definir quién eres. Yo creo que los mayores expertos personalmente que yo he conocido, por ejemplo en temas en los que estoy trabajando recientemente, de inteligencia artificial, son autodidactas, la gran mayoría de ellos. Líderes del pensamiento en el mundo de inteligencia artificial, autodidactas, o gente que se fue metiendo cada vez más y más y más, porque era un área donde no hay nada estudiado, tal vez un poco como algunas áreas de la medicina hace siglos, ¿no? Un poco ahí es donde yo te pido que esa educación, esa experiencia la busques, que seas una persona, no que estés esperando a que el profesor te dé. Pues imagínate cuántos libros hay, si no los lees no vas a poder aprender. Hay que leer, hay que aprender, hay que escuchar. Un poco lo que yo te dije al principio. Yo leo, experimento, aprendo, escucho, vengo y te lo transmito. Y no significa que sea la hostia, que sea la Biblia lo que debes de hacer. Simplemente es, aquí hay un pedacito que igual pueda sumar valor para ti, hazlo. Lo mismo que mi libro, Hábitos 2.0, te dejo el enlace aquí abajo. Neta vale la pena. O sea, no te trataría de convencerte que compres algo que no sirve de ni madres. Lo mismo que el libro Unfair Advantage, súper vale la pena, sí, pero hay que saber qué y cuándo, ¿no? 3 beneficios que obtienes de una buena educación, ¿no? En una universidad, en una escuela, en un curso, en un libro, que yo te brindo con mi libro Hábitos 2.0, son conocimientos, el chance de hacer networking, y además lo que tú puedes hacer, ¿no? Un poco ese, como vamos a llamarle, esa señalización, ese marketing que manda el mensaje de. Te explico. Conocimientos, pues sí, no todos los conocimientos son alcanzables para todos. O sea, pues si no has leído de eso, nadie te ha explicado de eso, no sabes de eso, pues estás en una posición de desventaja total. Si no sabes cómo introducir un nuevo hábito en tu vida de una forma metódica, porque es un proceso muy simple, pero hay que saber el proceso, que por ejemplo te lo digo en mi libro, pues entonces sí, es que es muy difícil,
levantarse temprano es muy difícil, empezar un emprendimiento es muy difícil, hacer una buena alimentación, pues cualquier cosa que sea diferente, que involucre un nuevo hábito va a ser muy diferente. Pero si te doy un libro donde te digo, estos son los pasos que tienes que seguir para cualquier hábito que quieras introducir en tu vida, bueno, el conocimiento ahí está, es tu responsabilidad seguirlo o no seguirlo, leerlo o no leerlo, dejarlo pasar. ¿Sí me explico? Y así como ese hay miles de ejemplos. Networking, lo mismo. Te invito a que te metas al Facebook Group que tengo de Hábitos 2.0 para hablar de este tipo de cosas, intercambiar ideas, que sea una red de contactos para ti, que expongas tus emprendimientos, que preguntes cosas, que te responda yo personalmente cosas. No quieres hacerlo, no me quieres dejar tus comentarios aquí en YouTube preguntándome, oye Iñaki, este negocio, ¿qué te parece? ¿Buena idea, mala idea? Esta es mi idea, ¿estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? Si no te involucras en la conversación, tu networking se va a resumir a ti y a tus amigos de toda la vida, y no va a crecer. Tu nivel de educación siempre va a estar limitado a eso, no, porque no te estás dando el chance de expandir. Así que déjame tus comentarios y empecemos a platicar. Y lo mismo con tu señalización, con las señales que mandas de mercadología, de quién eres, dónde estás, qué haces, qué has estado aprendiendo. Demuestra lo que puedes hacer en realidad. No vengas a darme, choros guajiros de, es que yo voy a ser un gran vendedor. ¿Qué has vendido? ¿Qué has vendido? ¿Cómo vendes? Demuéstrame cómo vendes, dímelo ahora mismo. Si no me lo puedes demostrar, pues no está la experiencia, no me mandas una buena señal, ¿no? Eso en el tema de educación. Y ya como para cerrar el método Diles, vamos a cerrar con la S de status en inglés, que en español se escribe status, pero no sonaba chingón dejarlo con E al final. Entonces el método Diles, la S de status, pues yo creo que enfocarse en el estatus externo es un poco regresar al tema de meritocracia y todo este rollo. Entonces vamos a empezar por estatus interno, ¿no? Lo que tú puedes controlar. Creo que es mucho más importante ese estatus interno que el estatus externo, que lo que reflejas a la sociedad, ¿no? De cómo te vistes, si vienes en el Bentley o no vienes en el Bentley. Eso es el estatus externo. ¿Dónde está ese componente interno? Ese estatus interno tiene que estar muy bien. Aunque esta es una ventaja que todo el mundo podría tener, porque todos tenemos esa parte interna. Las creencias, los valores, los rasgos de personalidad, el miedo, la confianza, la autoestima, todo esto juega un papel muy importante. Son puntos donde tú tienes que empezar a apalancarte para empezar a escarbar, y que realmente esos puntos que están brillando, que están ahí brillando pero siguen un poquito apagados, los potencies y te apalanques con ellos, para entonces sí que tengas una ventaja que sea injusta para todos nosotros, ¿no? Para todos los demás. Creo que aprovechar tus fortalezas y redoblar el esfuerzo en las fortalezas, pues nos va a dejar a todos en un terreno de injusticia respecto a esa fortaleza tan grande que tú tienes. Las ventajas injustas precisamente brindan una oportunidad increíble a todos los demás, porque todos tenemos fortalezas y habilidades, y si nos enfocamos aún más en ellas, se potencian aún más y dejan a los demás en un terreno, pues, de desventaja contra esa fortaleza que solamente tú tienes, o esa mezcla de fortalezas que solamente tú tienes. Y ya pues en el estatus externo, evidentemente, pues puede ser una ventaja injusta también para aquellos que ya son, por ejemplo, ricos y poderosos y reconocidos. Ejemplo, pues tienes a Elon Musk, que tiene su Tesla y se mete a hacer su The Boring Company, no importa lo que venda, pues va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque tiene un club de fans, de seguidores, él ya tiene la fama, ya tiene el poder. Sí, también existe eso, y ese estatus también te da ventajas injustas. Pero mi pregunta es, si tú no eres ese, ¿qué ventaja injusta tienes en todos estos planteamientos que ya te puse, las fortalezas y cómo lo estás potenciando? O inclusive te habías dado cuenta que lo tenías. Entonces, ojo. Ya para cerrar este video tan largo que te acabo de dar y esta experiencia de platicar contigo, por favor déjame comentarios, neta, me ayuda mucho a que mantengamos esta cercanía. Estoy respondiendo ahorita, estos meses que tengo más tranquilo, soy yo directamente el que te responde. Aprovecha que voy a platicar contigo, vas a ver que son varias líneas. No, gracias por tu comentario, métete a platicar conmigo. Si ya compraste Hábitos 2.0, pues compra otro libro que te va a ayudar mucho, que es Unfair Advantage, de Hassan Kuba y Ash Ali, que habla de todos estos conceptos. Definitivamente, si no has comprado el Hábitos 2.0 que yo escribí, primero lee ese libro, porque
Si te brincas los principios básicos, va a ser muy difícil que, empezando por arriba en la pirámide, podamos seguir entendiéndonos en los hilos que continúan, ¿no? Duplica tus esfuerzos, tu concentración en las fortalezas que ya tienes. Escoge el camino que tenga menos resistencia. Esto nada más es un tema de eficiencia, ¿no? Y para ello necesitas saber tus ventajas injustas, tus ventajas competitivas, visto desde esta nueva óptica, ¿no? El Miles Method, el Diles, el método Diles. Definitivamente, bootstrapping, a mí me encanta esta mentalidad de hacer más con menos, de tener recursos limitados. La necesidad es la madre de la creatividad y la innovación. Y no tener dinero, yo personalmente no considero que sirva de excusa. Yo he estado en esas posiciones en el pasado. Y también tener la capacidad, porque también he estado en esa posición donde tu burn rate, o sea, puedes tener el dinero para gastar porque hay presupuesto para los proyectos, para los emprendimientos. Se puede hacer mayor cuando hay muchos recursos. Y además nos limita en términos creativos y disminuye el término de innovación. Entonces, lo mismo puede suceder con el nivel de compromiso tuyo y de tu equipo. Entonces, utiliza, si estás en un extremo o en el otro, utilízalo bien. Yo tiendo más al extremo de bootstrapping, recursos limitados, creatividad, innovación, compromiso. Eso me gusta más, va más con mis principios. Alinea los tuyos. Menos estatus, sobre todo el externo, y menos dinero, puede ser una buena gasolina para que consigas el éxito que tú estás buscando. Pero sobre todo recuerda que tus habilidades, tu educación, no son cosas que ya tengas y sean fijas. Puedes siempre aprender y mejorar. Yo soy Iñaki La Parra, me encanta platicar contigo. Déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima.